Bueno, continuamos. Vamos a hablar un poco de la evolución y de la historia de la calidad, ¿sí? En este sentido, lo que nos corresponde ver o lo que tenemos que ver es cómo ha ido cambiando el concepto y los paradigmas de la calidad a lo largo del tiempo y ha tenido que ver con la evolución, de cómo ha evolucionado la sociedad, cómo han evolucionado sobre todo las organizaciones de empresas, organizaciones sociales, ¿sí? Cómo nos hemos ido nucleando para generar distintos productos o servicios. Y en ese sentido, lo que tenemos que considerar es que no era igual una organización en el 1800 o principio o a mediados del siglo XIX de lo que es actualmente, ni siquiera de lo que era a principios de siglo, es decir, sobre el 1900, yendo un poquito más allá, cuando se empiezan a instaurar antes de la Primera Guerra Mundial y en toda la etapa desde los años 20 a los 50, 60, 70 inclusive, en donde las empresas tenían dimensiones muy grandes. La línea de producción había calado hondo en el concepto de la productividad y existían enormes cantidades de personas trabajando, supervisadas y en pos de la realización de un producto o servicio. Entonces, todas esas cosas hacen que una organización se deba gestar de distintas formas. Vamos a hablar un poco acerca de la evolución de la calidad. En ese sentido, el primer autor que nosotros tenemos que citar es Shewhart. Shewhart es el padre del control estadístico de procesos, es el mentor de Deming y él describe un método que luego queda plasmado y que hoy encabeza todas las normas de gestión de calidad, que es el ciclo PCDA. Esto es una secuencia virtuosa, cíclica, un bucle que implica planificar, hacer, chequear y actuar, ¿no? O mejorar y volver a planificar posteriormente. Deming lo pone en práctica. Deming realmente tomó una gran notoriedad en la posguerra cuando se va a Japón. A los japoneses les llamó la atención los trabajos de Deming en control de calidad y sobre todo cuando él define preceptos que se plasman en un documento que son los 14 puntos fundamentales y las 7 enfermedades de la gerencia. Ahí, para que se den una idea, en los años 50, donde establece un documento en donde habla de la mejora, habla de romper las barreras entre departamentos. En las empresas, digamos, utilidades rápidas, ¿no? Es decir, negocios a largo plazo o mediano plazo. Eso es lo que establece como premisa. Posteriormente otros autores como Juran introducen lo que es la adecuación al uso y ahí ya empezamos a introducir el requisito del cliente, ¿sí? El requisito del cliente como concepto fundamental en la calidad. Conceptualiza el principio 80-20, que tiene que ver con el principio de Pareto, que dice que existen pocos esenciales y muchos triviales, es decir, que la mayor cantidad de los problemas surgen a causa de unas pocas causas, ¿sí? Eso es lo que pregona. Y bueno, a partir de ahí, autores japoneses ahondaron en lo que son los principios básicos de hoy, ¿no? Fijebon introduce el concepto de calidad total, ya hablando de un sistema de calidad con costos ocultos, errores, corrección de errores y costos de calidad, todo lo que define, aquí no lo tenemos
mencionado, pero todo lo que define Taguchi como costos de calidad. Posteriormente Ishikawa como padre de los proyectos de Toyota Company y todo lo que son los sistemas actuales de calidad, introduce la puesta en práctica de las herramientas, diagramas causa-efecto, herramientas, y así pasando por Just in Time, que en los años 70 introduce Ono en toda la industria automotriz y la mejora continua, llegamos a interpretar a una empresa como gestora de empleo de largo plazo, ni una empresa tipo japonesa con todo su tema del honor y demás que hacían empresas con empleos de por vida, ni las empresas de corte americana en donde las personas eran un simple recurso como una materia prima más. Bien, en evolución histórica de la calidad. Claramente tenemos dos etapas claramente diferenciadas, separadas a partir de los años 70 aproximadamente. Desde el 900 teníamos una aproximación correctiva. Después vamos a hablar en la segunda etapa, vamos a distinguir un poco más algunas de las etapas, porque así como las cosas van cambiando, también es cierto que van cambiando y cada vez más rápido. Entonces, dentro de la aproximación correctiva teníamos que antes del 900, donde no existían ni siquiera las fábricas, simplemente el artesano controlaba la calidad del producto. Posteriormente, cuando el artesano se involucra dentro de una pequeña sociedad que podría ser un taller, una herrería, y estamos hablando de una sociedad en donde una organización compuesta por 2, 3, 4 personas, teníamos que un maestro controlaba la calidad de sus trabajadores. Aproximación correctiva sigue siendo, ¿por qué motivo? Porque el maestro controla, lo que está bien pasa, lo que no está bien no pasa, y corrige lo que no está bien. Avanzamos y entramos en la etapa de las líneas de producción, en donde tenemos inspectores que controlan la calidad de la producción. Nuevamente, aproximación correctiva. Aquello que no da con los estándares que se han prefijado o que no da con la calidad que se presupone, se debe corregir o se debe sacar, ¿sí? Se debe quitar del destino final que es el cliente. Aproximación correctiva. Seguimos avanzando y tenemos aquí en la época de Shewhart, donde se empiezan a implementar gráficos de control, sistemas de control estadístico y demás, líneas de producción de importantes dimensiones, decenas, cientos de operarios trabajando en una línea de producción, en donde los inspectores siguen utilizando aproximaciones correctivas, pero con gráficos de control. Aquí ocurre un quiebre porque se empiezan a ver que los gráficos de control claramente estadísticamente pueden prevenir problemas y se empieza a utilizar estos métodos estadísticos en aproximaciones preventivas, aunque siguen siendo de corte correctivo porque lo único que se hace es anticipar un poco la jugada, pero no entrar con un esquema de trabajo en donde los operarios trabajen en pos de una aproximación preventiva. Esto no ocurre hasta que se desarrollan en la época de, ya aquí se empieza con los conceptos de Juran de Ishikawa, que introducen los conceptos de calidad total, y en los años 70 se empieza a trabajar con el aseguramiento de la calidad. Para trabajar sobre el aseguramiento de la calidad y más aún después con la garantía de la calidad que nace en los años 80 con
la instauración de las normas ISO. La primera edición de las normas ISO la primera es del 86, pero la primera formal y estable es del 95. Entonces, en esos años se empieza a trabajar fuertemente con la aproximación preventiva, ¿sí? Luego de esta aproximación preventiva, llegamos a procesos en donde en la actualidad, en donde más hacia la actualidad, sobre todo en los años, no, yo digo la actualidad, estamos en el 2020 y les hablo de la actualidad como si fuera el año 2000. Y han pasado 20 años de esto, claramente no es la actualidad, muchos de ustedes apenas habían nacido o estaban en la infancia, pero la realidad es que sobre los años 2000 se introduce el concepto de mejora y es aquí donde nace la reingeniería de procesos. ¿Qué significa esto? Bueno, garantía de la calidad instaurada ya por las normas ISO, hacen que en un determinado momento uno diga, yo tengo conocimiento del proceso, tengo conocimiento de cómo se deben hacer las cosas y a este punto debo hacer lo que se llama, lo que decimos vulgarmente, barajar y dar de nuevo. Desecho todo lo que tengo y me instauro de una manera nueva para hacer lo que tengo que hacer porque ya sé cómo hacerlo. Reingeniería de los procesos, ¿sí? Bien, en la actualidad se haya gestado, porque esto viene de a partir del 2010 en adelante, 2010, 2015, empieza el nuevo concepto de rearquitectura. La rearquitectura tiene que ver con que, decir, bueno, está bien, no me basta solamente con saber hacer las cosas bien, sino saber qué puede pasar si en el futuro las cosas cambian. Entonces, la rearquitectura tiene que ver con la capacidad de evolución de una empresa para afrontar los nuevos desafíos, ¿sí?